con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos lamirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Bienvenidos a esta nueva edición, este nuevo capítulo de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Invitado de hoy, Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Comercio hace un mes, presidente de BTG Pactual Chile y una persona con vasta experiencia en el mercado financiero, uno de los pilotos de la modernización y el gran crecimiento que ha tenido en los últimos 25 años y que ahora está, gracias por venir, Juan Andrés. No, gracias a ti, Iván, por invitarme. Está en medio de la tormenta, de uno de los temas, más allá de la reforma tributaria, uno de los temas más candentes del mercado de capitales, que es los cuestionamientos que se le ha dado a cómo funciona el mercado de capitales, conflictos de interés, gobiernos corporativos. Juan Andrés, ¿qué tan complicado encontraste el problema? ¿Es tan grave el problema? ¿Cómo nos comparamos con las normas internacionales? Bueno, yo creo que respecto a los mercados desarrollados, naturalmente que tenemos todavía una gran distancia y justamente estamos trabajando en ver cómo acortar esa distancia, en el sentido de poner en práctica dentro de la Bolsa de Comercio y respecto a los corredores de bolsa una serie de normas que se han hecho públicas, ¿no es verdad?, que estamos discutiendo al interior del directorio. Está este comité de buenas prácticas que nos acaba de entregar sus recomendaciones, que también ya están puestas en la página web de la Bolsa de Comercio para comentarios de los corredores, de los inversionistas y del público en general, así que todo el mundo va a poder opinar y nosotros mismos vamos a poner también la semana del 16 de junio en forma pública también un montón de recomendaciones. Las 24 propuestas que exactamente. Entonces, y además estamos trabajando con la parte normativa, que es de la normativa bursátil, que fue toda esta comisión ad hoc que estuvo trabajando, que ya terminó su trabajo y que vamos a presentar en el próximo directorio de la Bolsa cuáles serían las propuestas que quisiéramos hacer a la autoridad, a la Superintendencia de Valores, de reformas en la normativa bursátil, con cosas que ayuden a mejorar. Yo diría que nuestro foco ha estado en mejorar o cómo incrementar la competencia de compradores y vendedores al interior de la bolsa, de tal manera que la formación de los precios que se dan en su interior sean mejores. Y ese es nuestro propósito. El cuestionamiento empezó más o menos hace 3 años, primero con la Polar, después vino el caso Enersys y después explotó el caso Cascadas y también ha habido, mediáticamente hablando, el caso de los bonos FASA y el tema de Cruz Blanca, en que las acciones subieron un 15% 3 días antes de que se anunciara la compra o la oferta de Bupa, ¿no? Entonces, una de las cosas que se le cuestiona y que el Comité de Buenas Prácticas lo dice en un informe muy largo, muy completo, de que hay ciertas cosas que normativamente en Chile las reglas están, pero que hay una informalidad, porque Chile es chico, el mercado es chico, la gente se conoce, como que la gente no se lo tomaba en serio. Y eso son las críticas más grandes, que cuando uno habla dice que las reglas están, a lo mejor hay muchas cosas que mejorar en las reglas, pero uno no puede legislar la ética personal de la gente o el hecho de cómo funcionaba el mercado acá. No, eso es totalmente efectivo. O sea, hay una normativa, ¿no es verdad?, respecto del uso de información privilegiada, que es muy claro. Y donde efectivamente han habido sanciones por uso de información privilegiada y por lo tanto es algo que efectivamente la Superintendencia monitorea y me parece que es lo correcto. Pero el tener información privilegiada no es ningún pecado, si el problema es su uso. Entonces yo creo que las personas tienen que aprender en primer lugar a tener reserva respecto de la información privilegiada que tienen, porque el no tener reserva, en el sentido de, aunque no la use,
pero el no mantener reserva respecto de ella puede significar que se amplifique, ¿no? ¿Verdad? De una manera muy fácil. ¿Qué es lo que viste? Tú llegaste, bueno, has estado involucrado en la bolsa por muchos años, pero llegaste a la presidencia en un momento crítico. ¿Qué tan dividida está el directorio o cuánto conflicto hay interno acerca de los cambios que tú estás proponiendo, lo que se está discutiendo, las presiones que vienen de afuera, las presiones que vienen de la superintendencia? ¿Hay consensos o hay cosas que hay que discutir todavía? Yo diría que hay un amplio consenso respecto de un montón de cosas, de cómo mejorar las buenas prácticas. Yo creo que todo el mundo está preocupado de eso y al interior del directorio yo no he encontrado resistencia a estas materias hasta ahora. Así que no lo he visto, y en mis periodos anteriores en que he sido director de la bolsa tampoco me tocó verlo. Pero en alguna entrevista bastante comentada en su momento, creo, no me acuerdo cuántos meses atrás fue, de Eduardo Muñoz en el Mercurio, en que él decía que lo que existía estaba bien, solamente que había que respetarlo, que él no creía que había que hacerle cambio. No sé si en los últimos 3 o 4 meses ha cambiado de opinión. ¿Él sigue en el directorio? Él sigue en el directorio y sus opiniones han sido... Es el representante de Nevasa para el público que está mirando, Eduardo Muñoz. Sí, no, pero Eduardo ha sido muy cooperador en esta etapa y yo creo que él está plenamente de acuerdo con todas estas propuestas que estamos haciendo y ha cooperado ampliamente en el debate al interior del directorio. Así que puede que hay veces que uno al enfrentar una situación efectivamente puede decir que hay un montón de reglas en lo que pasa que tienen que cumplirse y yo creo que eso también es válido. Sin embargo, hay otras que no están escritas y que creo que hay que ponerlas por escrito, y eso es lo que estamos trabajando con estas nuevas medidas que queremos implementar y con la normativa que queremos sacar a partir del informe final que nos entregue la Comisión de Buenas Prácticas. O sea, yo estoy muy agradecido del trabajo que ellos hicieron, creo que aportan un montón de valor. La mayoría de esas cosas eran temas que nosotros de alguna medida en estas 24 medidas hemos abordado otras también. Y en consecuencia creo que va a ser un trabajo de mucho valor y que va a darle una modernización importante al mercado bursátil, digamos, y a la operatoria de los corredores de bolsa hacia adelante. Tú llegaste, tuviste un par de semanas, hiciste estas 24 propuestas que vas a hacer públicas el 16 de junio, dijiste. El Comité de Buenas Prácticas acaba de hacer este documento. No, si tuvieses que, ya estabas en el directorio, así que no es que tuviste que empezar de cero, pero tú llegaste, viste, ¿dónde está el problema más grave que hay que corregir y dónde estamos más o menos bien? Yo diría que... Y puedes ampliarlo a la normativa regulatoria, cosas que a lo mejor no escapan a la bolsa, sino que a la SBS también. No, porque esas son cosas muy técnicas. Yeah. Yo diría que son cosas bastante técnicas de qué hacer. Pero yo diría que lo más importante es el tema de cómo enfrentar los conflictos de interés al interior de las corredoras de bolsa, ¿no? ¿Verdad? O sea, nosotros estamos haciendo una serie de propuestas que no quiero adelantar mucho lo que viene, pero sí de que queremos construir murallas chinas al interior de las corredoras respecto de un montón de temas que tienen que tratarse en forma separada, como es, por ejemplo, la operación de la cartera propia o de la operación de las empresas relacionadas a la propiedad de la corredora respecto del trato de los clientes de terceros. O sea, eso creemos que tiene que operar en forma separada, porque hay un montón de información que no puede compartirse. Te fijas lo que está haciendo una y otra, porque están tratando con clientes totalmente distintos. Unos son propietarios y los otros son clientes terceros, ¿te fijas? Yo creo que hay un montón de cosas, oye, que se pueden mejorar, de prácticas que yo conozco y que son de público conocimiento, que operan en el resto del mundo. Y yo te diría que a eso apuntan la mayoría de estas propuestas, ¿eh? O sea, a preocuparnos más por los clientes que operan a través de la bolsa y los conflictos que pueden tener con los corredores.
El caso Cascada gatilló una serie de cuestionamientos que a lo mejor ya existían, pero en forma privada, pero esto lo masificó, ¿no? Se dice que todo el mundo sabía que las cascadas había algo raro. Yo tengo que decir, para transparentar mi posición, yo cuando volví a Chile hace más o menos 3 años, no estuve relacionado con el mundo bursátil en Chile el tiempo que estuve afuera, y yo llevaba 6 meses y ya me contaban historias relacionadas con el tema, que después uno puede decir son chismas, pero después cuando salió la investigación de la superintendencia, resulta que muchas de esas eran verdad. He hablado gente de la firma donde tú trabajas, otros que decían, mira, nosotros cuestionábamos, pero nadie nunca hizo nada hasta que estos dos fondos y la AFP empezaron a hacer más ruido. ¿Por qué si había tanto ruido de que las cascadas algo traían de rumores? Nunca se hizo nada. Yo sé que te estoy poniendo a nivel personal, pero ¿qué pasa? ¿Por qué el mercado lo mismo se dice de la Polar? Todos sabían, habían rumores. Yo no estaba acá, no puedo omitir opinión, pero de las cascadas sí, porque me tocó personalmente ir un montón de cosas. ¿Por qué funcionó así? ¿Por qué nadie dijo nada? Si todo el mundo las veía medias raras. A ver, hubo gente que dijo, entre otros, ustedes. Rafael Aristía, que era el gerente de nuestra unidad de administración de activos de Tercero, sí. Hizo una carta pública, sí, preguntando, bueno, ¿qué está haciendo la superintendencia que no ve lo que están pasando? Porque la verdad es que esto era una cosa que estaba ocurriendo, pero nadie en el mercado tenía la posibilidad de hacer una investigación como aquella que hizo la superintendencia finalmente. Y obviamente quiero dejar claro que la superintendencia y después los tribunales tendrán que decidir si efectivamente como verán, pero asumiendo que habían cosas que no estaban bien hechas. Entonces, creo que la superintendencia hizo una gran investigación, está en desarrollo y ya veremos cuáles son los resultados de esa investigación, pero obviamente que la información que se hizo pública de su investigación revela hechos que nadie podría haber tenido acceso a ello. Entonces creo que hicieron un trabajo y bueno, tienen que terminar su labor y veremos cuáles son las conclusiones a que se llega. ¿Crees tú que esta como, no sé si la palabra es tendencia, pero alguna gente dice, mira, lo que empezó a hacer este tipo de prácticas y otras, en un momento en que el modelo chileno, o ciertas partes del modelo chileno está siendo cuestionado, se le pide transparencia a todas las instituciones, se le pide transparencia al gobierno, a la iglesia, a los medios, a las empresas, que este tipo de cosas el empresariado chileno siempre un poco que las ha discutido en un club y que hay que ser más agresivos en cuestionarlas porque eso ayuda a que se valore y se legitimiza. Lo dijo José Antonio Guzmán en sus últimas semanas como presidente de Hábitat. Algunos dicen, bueno, aprovechó cuando ya no tenía más... Pero bueno, las dijo. Y hay algunos otros que han hablado. Es necesario eso en Chile, en Estados Unidos, que yo sé que tú conoces muy bien el mercado, los empresarios se meten en el debate. O sea, tú ves el gerente general de General Electric, ves a Mark Zuckerman de 28 años, son activos participantes, cuestionan, hay un debate y no solamente una vez al año en la ENADE. Yo creo que absolutamente, o sea, creo que los empresarios tienen mucha responsabilidad como opinantes frente a la sociedad y por lo tanto yo personalmente creo que cuando algo está mal hecho tiene que ser denunciado y tiene que ser sancionado. O sea, no tengo ni la más remota duda de que esa es la actitud que tenemos que tener. Hablando un poco, o sea, cambiándote el sombrero de la bolsa a tu rol como presidente de BTG Pactual Chile, parte de BTG, el gigante brasileño, ¿cómo vas a manejar tú a pesar de las murallas chinas, las cosas de conflictos de interés? Tú renunciaste ya a otros 2 directorios. ¿Cómo se va a manejar, cómo va a manejar tú o el banco, el grupo, tu doble rol? Y eso, como hablo como ejemplo al resto de los miembros del directorio o socios de la bolsa que tienen también participación en una corredora bancaria. A ver, yo te diría que varias cosas. La corredora de bolsa es un ente independiente que tiene un directorio y una administración totalmente propia, de la cual yo no participo en absoluto. Y en caso de que
me viera enfrentado a un eventual conflicto o a un potencial conflicto de interés, lo que hay que hacer es lo que se ha hecho siempre, que es uno tiene que abstenerse y retirarse de la sala cuando se está discutiendo una cosa en la que uno tiene conflicto. O sea, a mí me ha pasado en muchas oportunidades que he tenido que enfrentar conflictos y lo que uno hace es pararse y salir. Es decir, tengo un conflicto y me tengo que abstener en esta materia, por lo tanto te retiras y vuelves a ingresar a la sala cuando se terminó esa discusión. O sea, y eso es porque los conflictos de interés son todos siempre potenciales, si es que caen. Claro. Pero cuando ocurren hay que tomar una actitud. Y esa responsabilidad de cada una de las personas, cómo la maneja, ¿te fijas? Y yo creo que la manera correcta es abstenerse, pararse y no meterse en una discusión donde uno tiene un conflicto. Tenemos ahora un ejemplo en que el caso de la fusión de Corbanca con Itaú, que un fondo minoritario extranjero está cuestionando no solamente el caso, pero ha usado el caso como para cuestionar las prácticas de gobierno corporativo que existen en el mercado chileno y creo que en las últimas dos cartas y en la respuesta hace alusión directa no solo a la SBS, pero a la bolsa tangencialmente, de que esto está dañando la imagen que ha tenido Chile por los últimos 20, 25 años como un lugar que respeta el derecho, que uno se... ¿no? Todos estos casos que han habido en los últimos 2 o 3 años han efectivamente mermado o afectado la imagen. Tú viajas mucho, eres un ciudadano global del mundo financiero. ¿Ha mermado o ha afectado a Chile todos estos casos? ¿Se habla, tú afuera te preguntan o es una cosa que acá nosotros estamos dándole más bombo de lo que se le ve afuera? Bueno, yo creo que las cosas hay que ponerlas en su debido contexto. Y el debido contexto es ver cuál es la frecuencia con que ocurren estas cosas. Porque en todos los mercados pasan, en todos los mercados hay escándalos, en el mercado americano está lleno de escándalos. Pero lo que dicen, que creo que una vez lo hablamos, la diferencia es que allá cuando alguien se manda un condoro para ser un buen chileno en el mercado americano, el garrote del neoliberalismo llega, la gente lo saca con esposa y lo mandan preso. Bueno, sobre eso, o sea, y que me parece muy bien, ¿ah? Claro. Yo creo que tiene que haber sanción cuando las cosas están mal hechas, no tengo ninguna duda. Y espero que si han habido cosas mal hechas tendrán que ser sancionadas, y eso no hay duda, y para eso esperamos que nuestra justicia funcione. Pero tú ves afuera que hay un cuestionamiento, te preguntan cuando vas afuera, oye, ¿qué está pasando? Yo diría que no con tanta frecuencia, pero obviamente que hay preocupación. Y cuando aparecen estas cosas te preguntan, oye, ¿cómo ves? Y lo que uno dice es que estas cosas están en un proceso de investigación y que yo tengo personalmente la confianza en que se van a resolver. Y se van a resolver o levantando los cargos o sancionando, que es lo que tiene que hacer la superintendencia. Y después el tema se irá a la justicia y veremos cuál es la resolución. Ahora, desafortunadamente o afortunadamente, el sistema judicial americano es totalmente distinto al nuestro y opera con otra velocidad y tiene otra mecánica de operar. Una pregunta, ¿cómo es la relación con la superintendencia? ¿Has tenido contacto con el nuevo superintendente? Sí, por supuesto. ¿Trabajan en coordinación? ¿Entienden el proceso que están haciendo ustedes? Mira, sí, por supuesto, yo fui a visitar al superintendente, cosa que fue público, y creo que tenemos un superintendente de gran calidad, muy conocedor, conoce muy bien la superintendencia y el rol de la superintendencia, así que esperamos que va a ser una muy buena labor. Y desde luego yo lo que fui a ofrecerle es nuestra cooperación, para trabajar en cooperación. Yo soy de los que creo que las sociedades progresan cuando hay cooperación entre sus integrantes y no cuando están llenos de conflictos y peleas. En consecuencia, nuestra mejor disposición a cooperar para tener un mejor mercado de capitales, tener una bolsa de comercio que sea bien percibida tanto en Chile como en el extranjero, que haya confianza y que por lo tanto tengamos oportunidades de seguir creciendo y haciendo cosas nuevas.
Te voy a hacer la última pregunta, pues se acaba el tiempo y tiene un poco más de tinte político. Una de las tantas cuestionamientos en el debate que ha generado esta reforma tributaria es que, bueno, que va a caer la inversión, que va a haber menor crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tanto nosotros, el Mostrador Mercados, como Bloomberg ha hecho varias notas que muestran que el inversionista extranjero, si uno muestra los números, ¿no?, los flujos de plata que están echando a la bolsa desde abril, la compra de CFR, la adquisición más grande en los últimos 40 años en Chile, entiendo yo, el bono chileno sigue siendo muy apetecido, la deuda chilena afuera. Parece que a los inversionistas extranjeros no les tiene tan preocupado y que acá estamos un poco más preocupados de lo que va a pasar. Desde el punto de vista de la bolsa, los flujos, ¿tú notas que afuera hay preocupación por eso o también es un poco más político acá? Bueno, yo creo que hay dos fenómenos que hay que observar en esto. Obviamente que hay preocupación pero la gente está atenta y sí. Lo que se está viendo, ¿no es verdad?, es que hay un debate que se está intensificando, donde se ha visto que hay una apertura, ¿no es verdad?, del Senado y del Congreso a oír las distintas presentaciones y distintos puntos de vista, de tal manera de poder finalmente sacar una legislación que de alguna manera se acomode las cosas. Es un hecho innegable que en toda la literatura que existe, ¿no es verdad?, cuando se suben las tasas de impuestos, obviamente que caen los niveles de inversión y eso no hay nada que hacer. Pero lo importante, y yo creo que es cómo se recauda esto, de tal manera que queden de alguna manera incentivos al ahorro y a la inversión, que creo que es una práctica que tienen todos los países. De alguna manera hay un incentivo al ahorro y a la inversión. En general, las tasas de impuestos, ¿no es verdad?, que pagan las empresas en todas partes del mundo es más baja que la que terminan pagando en los tramos más altos las personas. Claro. Y entonces aquí esto se está yendo un poco hacia una cosa que es casi equivalente. Y entonces creo que no queda estamos pasando de una cosa donde había un incentivo fuerte al ahorro e inversión a las empresas con el esquema tributario a un esquema donde no queda ningún incentivo al ahorro e inversión. Entonces yo creo que quedó un poquito desbalanceado de esa manera y creo que hay que buscar los mecanismos que permitan de que haya algún incentivo al ahorro y a la inversión, porque creo que a los países les conviene, porque el ahorro y la inversión es lo que finalmente genera empleo y genera bienestar para la sociedad. Bueno, con esas notas, con esas palabras te despido. Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Comercio, 5 semanas lleva, y presidente de BTG Pactual Chile. Muchas gracias por haber venido, Juan Andrés. Este ha sido un nuevo capítulo de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Síganos por Twitter, por Facebook y será hasta la próxima. Muchas gracias.